Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta película realmente increíble de lo que está pasando. Ojalá después de este operativo llamado Metástasis, primero se haga justicia y se marque un precedente en lo que está pasando, porque ahora entendemos muchas cosas que durante mucho tiempo venían sueltas por ahí. Ahora parece que se van a unir. Sí, muy buenos días, estimado Milton. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, estamos viendo la monstruosidad de lo que significa el crimen organizado. No solamente por el hecho de infiltrar la justicia, que por sí mismo ya es un elemento absolutamente deleznable, sino la monstruosidad con la cual trabajaban ellos. Cómo ellos se acercaban a la función judicial con un objetivo clarísimo, en donde había dinero, en donde había placeres, en donde había condiciones absolutamente que se ven en las películas. No se ve eso en la realidad. No obstante, ahora lo estamos identificando. Efectivamente, el crimen organizado tomándose la justicia. Estábamos viendo y estamos viendo cuál era el plan efectivamente del crimen organizado en la justicia. Y a la cabeza del proceso en la justicia estuvo Wilman Terán. Wilman Terán, justamente, él se había presentado una solicitud de juicio político. Ayer el CAL se pronunció en la noche. Eh, usted impulsa este enjuiciamiento político a Terán. ¿Cómo afecta esto? Bueno, en principio no le afecta, porque lo uno es una responsabilidad política, lo nuestro es una responsabilidad política que tendrá que determinarse de acuerdo a las pruebas y a los argumentos propios nuestros, y lo otro es una responsabilidad penal que le corresponde exclusivamente a la fiscal general del Estado, y ella tendrá obviamente sus elementos y sus circunstancias para poder decir, probar, actuar lo que corresponda. A nivel político, nosotros tenemos bien claro nuestro juicio político y vamos a ir hacia la destitución y censura. Si es que se les, digamos, destituye antes o abandonan los cargos antes, obviamente estaríamos solo ante la censura y ese sería nuestro objetivo principal. Lo que hay que decirle a la ciudadanía es que este juicio político va porque va, no se va a detener y el mensaje ha sido claro, siempre estuvimos del lado correcto de la historia. Actualmente, cuando las críticas iniciales eran ¿por qué le siguen a Wilman Terán un proceso? Si Wilman Terán es alguien que está haciendo algo positivo por la función judicial, está trabajando por la justicia en el país. Hoy vemos que efectivamente estuvimos en lo correcto. Objetarle a Wilman Terán su posición, estar atentos a que no siga adelante esta agenda de impunidad en la justicia y enfrentarlo en todo sentido a Wilman Terán es lo correcto. La fiscal hoy día nos lo ratifica. Vamos viendo las causales del juicio político a Wilman Terán. ¿Desde dónde empiezan y por dónde terminan? A ver, nosotros hemos tomado, el juicio político es un proceso en donde se va a establecer una responsabilidad política en el ejercicio de las funciones del señor Terán. Hay dos razones específicamente. La una es el incumplimiento de funciones y la otra es la omisión en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué no cumplió? Él no ha cumplido con sancionar a los jueces que liberan a delincuentes apenas entran. Allí hay varios casos, podremos hablar de algunos de ellos. No obstante, en la generalidad, ese es el argumento principal de la omisión. Cuando Wilman Terán no iniciaba sumarios administrativos, por ejemplo, y le voy a poner un caso, el caso de la jueza Senia Vera, que es una jueza aquí en Pichincha, que paradójicamente se encuentra actualmente con sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, en donde se le ordena la destitución del cargo. Adicionalmente tiene una sentencia por error inexcusable. Y esa señora tenía en principio que salir del cargo inmediatamente. No obstante, el Consejo de la Judicatura nunca inició un proceso en contra de la señora ni ningún sumario administrativo. Con lo cual, ella sigue en funciones, pese a tener muchos argumentos de encima, muchos elementos de encima. Ahora, Terán dice lo contrario. Terán dice que algún sector de la opinión pública le acusa de no cumplir con esa tarea de sancionar jueces. Y él dice, si nos han quitado las potestades, la Corte Constitucional, etcétera, nos deja sin esas capacidades que tenía antes el Consejo de la Judicatura. Y dice, no obstante, y estoy hablando de un video de hace pocos días que él grabó, que seguramente usted lo vio,
Pese a eso, hemos sancionado a una gran cantidad de jueces, hemos abierto un montón de sumarios contra jueces que han procedido mal. Lo que pasa es que hay que ver a quiénes sigue, pues, los sumarios y a quiénes no les sigue, porque esa es la forma de trabajar de la agenda de impunidad. Cuando se premia a un juez como a Luis Rivera con una prórroga en el cargo de 9 años, estimado Milton, y al mismo tiempo el señor Rivera le devuelve el favor a Wilman Terán pidiéndole a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento de Jorge Glass, a sabiendas que esa autorización era ilegal, está funcionando la agenda de impunidad. Pues. Yo te doy, tú me das, y el beneficiario, Jorge Glass y el correísmo. Entonces, está clarísimo, no hay por dónde equivocarse. Lo que hay que revisar efectivamente es a quién benefició la presencia de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura y a quién perjudicó. Y estamos viendo actualmente que precisamente esa estructura de la que habla la fiscal general del Estado funcionaba precisa para ese objetivo, para otorgarle beneficios a los amigos, a quienes están cerca o a quienes posiblemente pagaban por ello y perjudicar a sus enemigos políticos. Y relacionándolo con el caso Metástasis, asambleísta, a por lo menos 10 jueces y ex jueces están procesados, detenidos en estos casos. De Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí. Johan Marfetán Medina, juez de la Corte Provincial del Guayas. José Luis Segovia, juez de la Sala Penal de Corte Provincial de Cotopaxi. Emerson Curipayo, Ángel Lindau, María José Aguirre, Víctor Hugo Alcíbar Bejarano, fiscal de Santo Domingo. Bueno, y así la lista, solamente para ubicarnos en este tema de los jueces, cómo han actuado con impunidad. Es que esa era hasta que se les acabó ayer. Es que esa era la forma en la que trabajaban. Wilman Terán era parte de toda esta estructura en donde, a través de comunicaciones veladas, escondidas, tenían la operación perfecta. Es decir, utilizaban sus cargos para beneficiar políticamente o, en su defecto, a cambio de favores, dinero, beneficios, patrimonio o cualquier dádiva o entrega. Entonces, esa es la forma de trabajar de la impunidad, en donde a través del ejercicio de un cargo público yo le favorezco a mi amigo. Esa es la forma. Por eso es que nosotros lo hemos dicho. Wilman Terán ha incumplido sus funciones políticamente, pero también, y estamos viendo que también tiene responsabilidad penal por todas estas acciones y sobre todo por las omisiones que han existido. Estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. En medio de todo esto se está produciendo un concurso de jueces altamente cuestionado por diferentes sectores, incluso por misiones internacionales de observación. ¿Tiene que ver también todo este proceso político contra él? Es que ese era el objetivo final, el poner los jueces, conseguir las mayorías necesarias de los tribunales penales de la Corte Nacional de Justicia, y para eso tenían que cambiar los jueces que estaban ahí. Es decir, lo que querían a través del concurso era sustituir a los jueces que estaban allí, que no eran de su agrado, del agrado de esta estructura, precisamente para beneficiar a ciertas personas y ciertos personajes políticos. Allí está, por ejemplo, estimado Milton, el recurso de revisión del caso Sobornos, que lo va a tratar una sala de la Corte Penal, de la Corte Nacional de Justicia. Y eso, una sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, estamos ante la toma de la justicia para beneficiar un recurso o varios recursos en relación a este caso. Y aquí hay un patrón, y no necesariamente el patrón Norero, que es por donde se baja todo este tema. Es un patrón político que ya se anunciaba y se preanunciaba. Lo bueno es que hay sectores que te dicen de frente lo que quieren hacer. El correísmo decía antes de posesionarse, vamos por la fiscal. Es más, en el periodo inconcluso, el periodo disuelto, ya anunciaban ir por la fiscal. Y no llegaron, ni bien llegaron, ya presentaron el juicio político a la fiscal general. ¿Esto es parte de todo? Es que esa era la lógica. Yo creo que la estrategia era bien clara. Por un lado, el legislativo iniciaba el juicio político a la fiscal general del Estado, entorpeciendo, molestando, cambiando la ley, lo que necesiten, haciendo tabla rasa de la norma en relación a los procesos que se encontraban antes de la fiscal. Por un lado, llegar al juicio político a la fiscal y al mismo tiempo llegar al concurso de jueces.
sustituyendo los jueces que no les eran favorables en la Corte Nacional de Justicia, poniendo los que ellos querían, y de esa manera, paralelamente íbamos sin fiscal, y adicionalmente llegaba la Corte Suprema de Justicia con mayoría a favor del correísmo. Al final del camino, ¿qué teníamos? Un recurso de revisión aprobado por parte de la Corte Nacional de Justicia, por tanto, anulada la sentencia del caso Sobornos, y por otro lado, nadie que pueda mirar y revisar efectivamente ese proceso o cualquier cometimiento del delito en ese proceso. Bueno, en la Asamblea Nacional está operando una alianza, que si bien el presidente Noboa ha dicho no es para la impunidad ni vamos a apoyar el proceso de la fiscal, en la Comisión de Fiscalización se están viendo cosas raras, que inocentemente uno podría decir, no, es que es un error. Y en el CAL, ¿no? No nos Claro, olvidemos. Ajá. Y entonces, Ahí estamos viendo. Yo sí quisiera saber cuál es el verdadero interés que está detrás de esta alianza. Nunca, por más de que se les ha pedido, solicitado públicamente en los micrófonos del país a los líderes de la mayoría de la Asamblea Nacional que se refieran a de qué se trata esta mayoría que han conformado, cuáles son los acuerdos que han llegado, a dónde va, cuál es el objetivo final, qué es lo que incluye, a quiénes incluye y a quiénes no. No lo han dicho. Y paradójicamente los actos vienen uno tras otro mostrándose siempre conjuntos cuando tiene que ver con una agenda de impunidad. Está el tema de la calificación del juicio político de la fiscal y en la comisión de fiscalización hacer tabla rasa de la norma y dar de baja a todos los procesos anteriores, de tal manera que el de la fiscal tenga que tratarse en enero o en febrero. Estos 4 juicios que la comisión de fiscalización ya pidió que 3 se archiven y 1 se suspenda, ¿usted cree que deben archivarse y suspenderse? Más allá de si hay o no relación probatoria o condición jurídica para poder calificar o no estos juicios, hay que tramitarlos, o sea, hay que trabajarlos, hay que verlos, y eso es lo que se ha impedido. A los asambleístas no se les va a permitir revisar los procesos. ¿Por qué? Porque en la comisión tienen mayoría estos señores. Pero van a llegar al pleno. Van a llegar al pleno, pero va a ser el reflejo de la votación de la comisión de fiscalización. Exactamente. Entonces ya no vamos a tener la capacidad verdadera de poder tramitar o trabajarlos en el pleno. Ahora, eso no es solamente lo único. Viene también el hecho de que el juicio de la fiscal pasó de manera absolutamente simple, libre. Pero ahí explicaron los involucrados, desde el mismo presidente Kronfle, es que es un tema absolutamente de legalidad. Entonces, claro que es de legalidad. No quiere decir que ellos van a apoyar la votación o el enjuiciamiento a la fiscal. Claro que es de legalidad. Es obviamente una revisión de requisitos. Es casi que un checklist, de acuerdo. Ya. Pero no es solamente eso, pues, Milton. Toda decisión tomada en cualquier órgano de la función legislativa, toda decisión es política. ¿Por qué? Porque ahí van políticos, no van necesariamente juristas, expertos en materia constitucional o legislativa. Ahí van políticos. Toda decisión es política. Aquí también es político. O sea, si dicen que no van a votar por el juicio a la fiscal, debieron no dejarlo pasar. Debieron no dejarlo pasar, como lo hizo nuestra vocal de Construye, Alexandra Castillo. Básicamente, darle muestras al país que políticamente están cumpliendo con lo que dicen. Yo, si ofrezco no darle viabilidad al juicio político a la fiscal, voto en contra del juicio político a la fiscal, pues. No tiene lógica que yo diga, voy a apoyar a la fiscal, pero inmediatamente le doy viabilidad al juicio político y me escudo en el argumento simple, leguleyo de estoy atendiendo lo jurídico, no lo político, porque eso no es una decisión exclusivamente jurídica. Estamos a pocas horas de que se presente el informe para segundo debate de la ley urgente económica. Seguramente la próxima semana tendrán que reunirse a votar. Construye, ¿qué va a hacer? Nosotros hemos dicho públicamente nuestras observaciones, son algunas. Creemos que esa ley, como se encuentra elaborada hasta la fecha, es una ley incluso dañina para la economía ecuatoriana. No va a resolver los problemas efectivos que requiere el país en materia estructural, porque si vemos lo superficial, podría ser que le resuelva la liquidez de un par de meses del próximo año, señor presidente, pero no resuelve el problema estructural del país, no crea empleo verdadero, ofrece beneficios a los presos en vez de darle los beneficios a los mejores estudiantes de este país, que en vez de que puedan trabajar en vez de irse por el Darién a Estados Unidos. Les queremos dar beneficios a los presos. Es que estamos locos.
Esa es otra observación. Otra observación es el hecho de que la remisión tributaria, paradójicamente, podría beneficiar a el grupo económico de donde pertenece el presidente de la República. O sea, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una propuesta de ley dirigida a beneficiarios políticos cercanos al poder. Y eso, nosotros lo hemos dicho, es incorrecto. Nuestra propuesta es poner una salvedad de que si se va a beneficiar con una remisión, que no es que sirve para los objetivos que tanto lo han dicho permanentemente, no, debemos poner una salvedad para que ninguna persona que esté involucrada en el tratamiento de la ley o que tenga posibilidades de tomar una decisión sobre la ley sea beneficiaria. Entre esos está el presidente, vicepresidente, asambleístas en general y cualquier persona vinculada a los despachos de los asambleístas. De esa manera, podemos asegurar que al menos esa remisión no va a beneficiar al que está haciendo la ley en este momento, que entre otros es del presidente de la República.